la verdad, cuando yo veía, y ayer lo acabé de comprobar, la presentación de acusación del Ministerio Público en el caso de Brecht contra los 6 encartados, y ayer concluyeron pidiendo prisión para Víctor Díaz, bueno, para los 6, 10 años para Víctor Díaz Ángel Rondón, 7 para Conrad Pitaluga y 5 para Tommy Galán, Andrés Bautista y Roberto Rodríguez. Y la incautación de un paquete de bienes, entre los cuales, según Rondón, incluye hasta una casa que él le vendió en el 2007 al padre del presidente de la República, del actual presidente de la República, Luis Abinader. Pero cuando yo veía todo esto y leía, pues no lo veía, leía las acusaciones y el resumen, llegaba a la conclusión de que desde el momento en que doña Miriam Germán Brito, siendo presidenta de la Suprema Corte, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, emitió un voto criticando esa acusación, señalando que la teoría del Ministerio Público no es prueba, sino que tiene que hacer una indagatoria y que si ese expediente no se encontraba con más contenido, iba a fracasar. Ese voto histórico, que incluso se le atribuye a ese voto aquel acto indecente de Yanara Rodríguez contra ella en el Consejo Nacional de la Magistratura, eso que existía entonces es lo mismo que existe hoy. Ese Ministerio Público no hizo nada. Nada. Todo era lo mismo. Andrés Bautista incrementó su patrimonio de qué sé yo cuántos millones de pesos a 1.000 qué sé yo cuántos millones de pesos. Entonces, como él no se justifica eso con un sueldo que él tenía de senador, entonces yo entiendo, yo sostengo, yo supongo y acuso de que eso fue como consecuencia de sobornos. Lo mismo con porque Andrés no hacía más nada en su vida, él no era empresario. Exacto. Él no producía un centavo. En la lógica del Ministerio Público. Teoría, o sea, ellos no, ¿qué es lo que digo? Ellos no han conseguido un documento que diga, mira aquí la muestra del soborno. No, es la teoría del Ministerio Público de que como hay ese incremento patrimonial, y usted lo mencionaron como un posible, tal vez, que sé yo qué cosa, en Brasil, entonces usted no lo puede justificar con este sueldo, y como bien dice Dani, ellos no hicieron ninguna indagatoria de otros ingresos, solamente el sueldo como funcionario del Senado, como senador en ese momento. Y cito el caso de Andrés Bautista. Entonces, le atribuyo ese incremento patrimonial al soborno. Y eso se repite al menos en los casos de Roberto Rodríguez, Tommy Galán, de ellos 3. No hay más nada. En los otros ahí aparecen operaciones que usted puede entender o no entender que son o no legítimas. Aparentemente, y según se fue demostrando en el transcurso del juicio, son operaciones que no se demostraron ilegítimas. Sin embargo, usted pudiera entender que hay más cosas, aunque no se profundizó nada diferente de lo que venía desde la acusación original criticada por la actual procuradora. Y no hay ningún otro elemento para una condena. Por lo que se entiende que en buen derecho, posiblemente, lo que se ve suceder es que sean absueltos. Yo dudo que eso pase porque aquí hay un elemento de condicionamiento social que ya se ha demostrado con la jueza Romero que eso es un matadero. Yo no creo que estas 3 juezas tengan el mismo perfil, pero tal vez algún condicionamiento social tienen y quieren seguir yendo a Disney. Y como sabemos, aquí hay muchas cosas que se ven y otras que no se ven. Y muchas cosas suceden por presiones que no necesariamente surgen desde la sociedad dominicana. Pero parecería que, reitero, en buen derecho, esta gente debería ser absuelta. Yo digo esto por lo siguiente. Si doña Miriam Germán dijo eso cuando era jueza, cuando llega a la Procuraduría se inhibe. Y yo la puedo entender desde el punto de vista personal, para no meterse en ese lío. Pero yo le he preferido que ella con su visión arreglara el expediente. Porque ver ahí a sus subalternos vociferando las mismas cosas que están vociferando desde hace 4 años y que ella misma ha descalificado, a mí me dio como vergüenza ajena. Porque es que la jefa de eso tiene un criterio sobre cómo se llevó a cabo ese proceso, que en vez de inhibirse, reitero, como ciudadano, que creo ciertamente en que no debe haber impunidad y que debe haber sanción contra la gente que haya incurrido en soborno o en cualquier práctica corrupta. Lo que yo estoy viendo es que no están dejando eso, que sigue el camino de la impunidad, en lugar de haber corregido un expediente. No había tiempo ya. En la etapa procesal en que estaba ya no había tiempo. Siempre hay tiempo. Yo creo que siempre hay tiempo, si hay deseo de hacer las cosas, incluyendo en ese momento si era necesario retirar los cargos. Sí, pero eso pudo haber sido una posibilidad. Y comenzar de nuevo. Y comenzar de nuevo.
Porque alguien no puede ser juzgado 2 veces por lo mismo. No. Pero yo no lo juzgué, espera, si yo retiré los cargos, comenzamos de nuevo. Y vamos a hacer Odebrecht 2.0, de verdad. Y tal vez gente que está ahí sigue, tal vez se van todos y buscan nuevos, lo que fuera. Pero continuar con eso, en los términos que eso comenzó, luego de que se demostró que todo aquello que la actual procuradora Miriam Germán advirtió cuando era jueza se ha producido, a mí me pareció algo como rocambolesco, o sea, algo como fuera de toda lógica desde el punto de vista de lo que constituye una, digamos, el orden jerárquico de una institución. O sea, la jefa, la cabeza de esa institución dijo claro lo que eso era y así terminó siendo. Vamos a ver qué pasa, pero... Mira, Oscar, el asunto es peor de como tú lo dices. Es mucho más descarnado el asunto, porque no es que todo ha permanecido así, como decía doña Miriam, eso es así y permanece así. En ese voto disidente que fue del mes de julio, si mal no recuerdo, del año 2017, cuando el proceso inicia en el año 17, este proceso tiene 4 años, desde los interrogatorios iniciales hasta los apresamientos que se produjeron, que todo el mundo recuerda aquellas imágenes de televisión, ese espectáculo, esas películas que se montaron y que se divulgó en una compañía contratada por la Procuraduría General de entonces para hacer ese espectáculo que todos vimos. Un buen día, sentado yo aquí donde estoy, me correspondió dar la información de que a las 6 y tanto de la mañana estaban procediendo a el arresto de 12 personas inicialmente, era lo que procuraban, se arrestaron una parte ese día y después continuó el proceso. No es que ese voto disidente famoso de doña Miriam Germán, que la televisión tiene en archivo y que repiten de cuando en cuando, cada vez que las historias se ponen en televisión y se habla del caso. No, cuando doña Miriam dijo eso, estaba lo que se conocía del inicio de la investigación, ya se conocían los detalles de la famosa delación premiada, que era lo que había servido en Brasil para la condena de los ejecutivos principales de Odebrecht. Pero resulta que aquí en República Dominicana, eso que sirvió para iniciar el proceso y para crear o elaborar la teoría del Ministerio Público, lo que pasa cuando un libro le sacan las páginas del medio, que el libro se deshace, ¿verdad? Aquí eso que era la pieza fundamental, el elemento clave para poder establecer que había soborno, eso lo excluyeron del expediente. Aquí un buen día, el Ministerio Público, presentando el expediente dentro del paquete de pruebas que presentó para acusar a los 6 encartados que permanecen en el expediente, un buen día le dijo el tribunal, le dijeron las 3 juezas, eso es inadmisible. Es inadmisible porque eso no está traducido al idioma español, que es lo que puede servir para nosotros hacernos un juicio de la veracidad o de la contundencia de la famosa delación premiada. Es inadmisible porque eso ni siquiera tenía timbrete, no tenía timbre, no tenía el membrete, la apostilla, la firma en original de lo que habían dicho los ejecutivos de Odebrecht, que supuestamente habían contado esa historia como parte de la delación premiada, parte del acuerdo que habían hecho con el Ministerio Público en Brasil. Entonces, cuando se descarta esa pieza, que es la pieza fundamental de la acusación, cuando se saca eso, que es la sustancia, a partir de ahí entonces es tratar de armar el rompecabezas sin el cuadro que soporte el rompecabezas. Poner la pieza, pero el cuadro que soporta el rompecabezas ya no está. Sí. Entonces hay que ver cómo coloco la pieza. Ponerlo en el aire. Ponerlo en el aire, cómo coloco la pieza para decir, bueno, este hombre hizo una transferencia aquí, o este señor hizo un pago, o Andrés Bautista reportó que tenía ingresos de tanto, ignorando que, y ponemos el caso de Andrés Bautista porque es el ejemplo que Oscar pone. Andrés es una gente que durante tantos años dedicado a la producción agropecuaria, dedicado al tema de la producción de pollo, producción de cerdo, a la agricultura. Entonces Andrés en su vida nunca hizo nada. Todo lo que le podemos reputar a él como fortuna o como bien, eso se lo ganó él, según el Ministerio Público, solamente siendo senador de la República, producto del soborno. O sea, no conciben o no se toman un tiempo para investigar, como debe ser un buen investigador o cualquier investigador, los ingresos de ese señor, de dónde vienen, o los ingresos que le pagaban a Ángel Rondón, por qué concepto le pagaban a Ángel Rondón. Ángel Rondón trabajó de gratis para Odebrecht
o a Ángel Rondón le correspondía una comisión de cada obra que gestionaba con el gobierno dominicano como representante de Odebrecht y de Andrade Gutiérrez, que lo fue en un tiempo. En el caso de Roberto Rodríguez, todo el mundo recuerda aquel famoso depósito de 100 millones de pesos que le reportó el Ministerio Público en principio, y fueron 2 depósitos de 500.000 cada uno, depositando 1 millón de pesos, y el Ministerio Público en la acusación inicial decía que ese hombre había hecho 2 depósitos de 50 millones cada uno y que sumaba un total de 100 millones de un día para otro. Y la acusación de él viene porque a una cuñada suya le giraron un cheque de 1 millón de pesos. Ese es el otro elemento fundamental para su acusación, que a una cuñada suya Ángel Rondón le prestó, según la copia del cheque que se publica en el expediente de acusación, 1 millón de pesos le prestó a una cuñada de Roberto Rodríguez, y eso era un elemento, sin establecer mayores vínculos, para decir que era producto del soborno. El soborno nunca ha sido probado. O sea, el Ministerio Público no logró probar lo del soborno porque evidentemente que esa teoría no fue macheada para poder establecer lo del soborno, que es una de las figuras más complicadas de demostrar dentro de las figuras, dentro de los ilícitos de los que le están señalando a este grupo que está acusado. Visto eso, yo pienso igual que Oscar, yo pienso que no hay elemento como para que esta gente se le condene. Claro, también sé que hay un asunto de presión, también sé que los jueces, yo no, la información que manejo, la información que conozco de estas 3 damas que han estado, que componen el primer tribunal colegiado, lo que conozco de ellas, por la gente que ha pasado por ahí, por ese tribunal, es que son 3 damas muy cuidadosas, que se dedican al estudio de los casos que le corresponde, que no son mujeres temerosas a pesar de su juventud. Es lo que conozco, pero también conozco de la presión que se ejerce dentro y fuera para que a veces, aunque no hayan elementos, un juez quiera ser simpático con la embajada norteamericana, por ejemplo, o quiera ser simpático con un grupo de la sociedad civil, o quiera ser simpático con los medios de comunicación que en un momento dado puedan estar haciendo ola frente a un tema determinado. Sé que eso ocurre y sé que muchas decisiones judiciales que se han tomado en el pasado responden a eso. Sé que las decisiones que tomó el magistrado Ortega Polanco mientras le correspondía el papel de control o filtro a la Suprema Corte de Justicia en la investigación o en la parte inicial del proceso, sé que él obró contra los que escribió, y aquí lo hemos dicho, y obró contra los que escribió, o mejor dicho, se obró contra los que escribió por la presión, por el temor. Eso pasó. Y si eso pasó antes, yo sé que puede pasar ahora. Y yo digo, lo que decíamos ayer con el caso Adán Cáceres, hoy son ese grupo de Odebrecht que está ahí. Mañana usted le agarran y le arman un muñeco, y porque le arman una campaña de opinión pública, una campaña mediática, y entonces los jueces tienen el temor de fallar en su favor porque usted es inocente, y le condenan. Entonces yo creo que todas esas cosas pasan, y esto pasará, lo de Odebrecht pasará, y habremos de lamentar de que dejamos ir una oportunidad brillante para establecer sanciones contra gente que posiblemente sean responsables de corrupción, posiblemente tengan un nivel de responsabilidad mayor del que el propio Ministerio Público ha articulado en actos de corrupción, quizás. Digo quizás porque no tengo los elementos para decir que sí, pero lo que ha ocurrido con ellos, evidentemente que indica que por lo que lo están señalando o la manera en que han presentado la acusación, eso indica claramente que en justicia esa gente se va para su casa. En justicia. En justicia. Y disculpa, muy puntualmente, que no te veas muy lejos, Dani, cuando tú decías que eso que está pasándole a ellos ahora le puede pasar a cualquiera antes. Sí. Quien le hizo eso a ellos, le está pasando ahora. Ahora está preso. Quien le hizo eso a ellos y le pidió prisión preventiva sin necesidad. Sí. Ahora le impusieron a él prisión preventiva sin necesidad. Porque podía perfectamente seguir También sin el proceso en su casa. También sin necesidad. Eso no es para celebrarlo. Eso no es para celebrarlo. Ese tipo de cosas, uno lo que tiene que sentir pena. El nivel de preocupación. Perdón, es el mismo Ministerio Público, ¿eh? Porque insisto, Camacho, el que estaba ahí en eso. Camacho fue el que en la acusación original, la audiencia original, no se me olviden porque estaba el país entero viéndola, quien estaba voceando, insultando a Ángel Rondón, desesperándolo,
el hombre de maletín y que sé yo cuántas cosas, era Wilson Camacho. Para que estemos claros, ¿eh? Sí. Es el mismo Ministerio Público con los mismos tipos de proceder. El mismo tipo de proceder. Perdóname, Omar, perdóname. Oscar resaltó, o refirió, un elemento que yo creo que es bueno que la gente lo pondere para que ustedes vean hasta dónde hay descuido en asuntos de justicia. Una de las cuestiones que le están pidiendo decomisar y devolver al Estado dentro del paquete de bienes que el Ministerio Público le está pidiendo al juez o al tribunal que sean decomisados y vayan al Estado, ahí hay una casa que era la casa familiar de Ángel Rondón. Esa casa hace muchos años Ángel Rondón se la había vendido al doctor José Rafael Abinader, que es el padre del actual presidente de la República. Yo recibí de parte del doctor José Rafael Abinader en vida una explicación de esa operación, porque un día yo hice referencia a eso en un comentario y el doctor José Rafael Abinader tuvo a bien explicarme a mí el proceso, un proceso normal, una operación normal de compra de una propiedad que se la recibió para otorgarle posteriormente al señor Ángel Rondón 2 apartamentos en un proyecto de apartamentos en la Nacaona que el doctor José Rafael Abinader estaba construyendo. Una operación normal. Después, no conforme con eso, el doctor José Rafael Abinader me mandó al doctor Prestor Castillo, que era su abogado, para que me explicara a mí, que yo había comentado eso en uno de los comentarios que hago, y el doctor Prestor Castillo me llevó la documentación para que yo como periodista conociera de cómo era que se había producido eso. Posteriormente, Luis Abinader, el hijo, hoy presidente de la República, me habló del caso como una operación normal, y ciertamente yo me convencí, así fue, una operación comercial normal, en la que una persona vende una casa, que yo venda mi casa a Juan Pérez, y Juan Pérez, que construye apartamento, me diga, te voy a dar un apartamento. Eso ocurre aquí diario en la capital o en el país. Entonces, que el Ministerio Público no se haya tomado la molestia, pongo ese caso, pienso que habrá montones de errores, no se tomará la molestia para ver que esa propiedad se vendió, se cambió de nombre, pertenece a otra gente. O sea, que el Ministerio Público no se haya tomado el tiempo, el chance de hacer esa investigación, eso es un bien, de los tantos bienes que se mencionan. Pero a usted le dice que el Ministerio Público no hizo su tarea nunca. Ni la hizo en principio, ni la hizo a la mitad, ni la hizo al final. Y tú dices que eso es descuido. Tiene que ser descuido. No, yo te lo respeto. Esa transacción Descuido, se hizo... Discúlpeme, Omar, descuido no debe ser cuando incluso el propio Ángel Rondón ha señalado que Jean Alain intentó utilizar esa transacción para meter al actual presidente de la República en el expediente de Brecht. Entonces, esa transacción, además, como era don José Rafael de quisquilloso, yo imagino la cantidad de veces que eso se explicó, Sí, no incluyendo tengo. el Ministerio... Me mandó su abogado, te aplicó además. a ti, imagínate el Ministerio Público. Sí. Lo documentado que debe estar sobre esa operación. Y si aún así la mantuvo, descuido. Yo te atribuyo a ti la misma visión del magistrado José Alejandro Vargas. Tú le das mucho valor a la buena fe del Ministerio Público. Esa transacción de venta de la casa se hizo en el 2007. La fecha la recuerdo porque Ángel Rondón insistió en eso ayer cuando daba la explicación a los periodistas. Le vendí esa casa en el 2007 al padre del actual presidente de la República y como quiera, por un acto, le agrego yo, de perversidad, o vamos a decir, de negligencia culposa, para dorarle la píldora y usar un lenguaje políticamente correcto, le involucraron, porque lo involucraron. De ahí a llevarlo al banquillo en cualquier momento o estar en el proceso, pudo estar el padre del presidente de la República, José Rafael Abinader, como parte de los testigos a descargo actualmente, o a cargo, o acusado, que no se descartara esa posibilidad, porque era una intención malsana de involucrar y tratar de justificar el desacierto y la mala práctica en el ejercicio. En la comunidad jurídica, los denominados técnicos secos jurídicos, como decía el fallecido doctor Ramón Pina Acevedo, que no son muy mediáticos, que no andan sino que hacen su labor en los tribunales, que se basan en los códigos y que argumentan y tratan de llevarle validez y mérito jurídico a lo que plantean. Hay preocupación y un término de que si mediáticamente te caen encima y hay un condicionamiento y una preparación para un morbo
que está muy latente actualmente en la sociedad, en una suerte de hoguera digital en la que estamos viviendo. Vivimos recientemente un caso a partir de un chiste, una broma que se hizo con un supuesto funcionario que estaba tratando de sonsacar a una empleada, y hubo de salir un funcionario actual, director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, Rubén Gonel, a desmentir y aclarar que no se trataba de él. Luego vimos que era una broma. Pero eso estaba tomando ya un perfil de que había gente pidiendo en las redes sociales y en medios de comunicación, televisión, radio, pidiendo que el presidente, ¿y cuándo será la destitución de fulano de tal? Óigame esto, por dónde andamos. El nivel, cuando usted se prejuicia, cuando se carga de ese tipo de cosas, la verdad, y la verdad jurídica sobre todo, muchas veces desaparece. Los jueces que tienen la responsabilidad de ser terceros imparciales en esto, tienen que actuar con mucha responsabilidad, porque el resquebrajamiento del sistema jurídico y aquello de garantía jurídica aplica para todo. Hay que garantizar que haya sanción al que comete un delito, pero también garantizar el debido proceso y el derecho de los procesados. Usted me clava ahí dos cosas, Omar, interesantes ambas y reales ambas. Una es el lawfare, que como se le conoce a ese proceso de judicialización que involucra un todo, un medio de comunicación, presión social, redes sociales, los mismos jueces que se cumben esa presión, y aquí lo vemos todos los días. Y cada operación de esta marina tiene lawfare. Es un caso de lawfare para tesis. Y es lo que hemos dicho siempre, por eso hemos comparado siempre, por lo menos en mi caso particular, he comparado siempre los procesos de aquí con Lavajato, y estoy plenamente convencido de que van a acabar en el mismo lugar. Y lo otro es ese tema de las redes sociales, de la cual yo cada día me siento más feliz de nunca haberme metido en esa vaina, porque aquí entre redes sociales y periodismo amarillo, en cuestión de horas, como Omar señala, aquí había gente pidiendo la destitución de un funcionario, acusándolo de algo que no tiene nada que ver con eso. Aquí se llegó a ver notas hasta de Milagros Ortiz Bosch diciendo que iba a investigar el caso, sin siquiera tomarse la molestia, los segundos de ver de qué se trataba. Y era algo, una especie de video orientador, que un grupo de gente que hace comunicación social mediante medios digitales preparó, de una joven que supuestamente era acosada laboralmente. Y aquí hubo gente que buscó nómina, vio nombres de gente, hizo una tarea periodística de investigación del carajo, para acabar, como ustedes saben cómo acaba la investigación periodística cuando está teñida de amarillo. Y entre sus redes sociales, llena de morbo, y ese estercolero que es Twitter, que yo no sé cómo ustedes viven ahí y tienen salud mental, porque eso es para locos, gente demente. Bueno, ahí está el resultado, que por poco ese hombre le dañan su vida. Porque suerte que la gente que hizo eso rápido se le va a hablar y dijo, espérense, calma, detente, Animal Feroz, que eso no es así, esto fue esto. Y hubo gente borrando cosas rápido porque se obraron de mala manera, y no solamente fuera del cajón, se obraron en el piso entero. Pero bueno, esa es parte de las cosas que vivimos aquí. Volviendo a lo que originalmente tocábamos, que era el tema de el caso de Brecht y la decisión de los jueces, que yo, como Dani también planteó, yo lo planteé también, creo que en buen derecho esa gente debería estar absuelta, o deberían ser absueltas por estas juezas, que igual que mi compañero, tengo la mejor de las impresiones de ellas, y he visto, de hecho, en el manejo de ellas, del caso, una distancia del cielo a la tierra, el caso de, por ejemplo, Romero, que es un policía, Kenji Romero es un sargento, administrador de justicia. Estas son jueces que han estado llevando la cosa de forma equilibrada. Aún así, hay que estar claro en la presión que esas jóvenes tienen. Y cuando yo digo lo de Disney, es una referencia a lo que implica la presión estadounidense. Porque miren, yo les recuerdo, a Ángel Rondón lo metieron en la lista vaina esta. Manisky. Sí. Ángel Rondón se pasó años aquí representando empresas que no eran americanas. ¿Ok? Que compitieron con empresas americanas. Y tal vez hay ronchas abiertas por ahí. ¿Y ustedes creen que ese informe del Departamento de Estado sobre la corrupción generalizada en República Dominicana es casual en esta coyuntura? No. Eso tiene un mensaje. Que yo creo, y ojalá podamos hablar más adelante de eso con más espacio, que yo creo que el presidente Abinader no lo leyó correctamente. A diferencia de legisladores hasta de su partido y del sector empresarial. Dijeron, aguanta, espérate, lo que vimos nosotros ayer aquí. Espérese. Tenemos problemas, pero eso no.
A mí me resultó ultricante ver al presidente de la República ayer con un encargado de negocio, firmando un acuerdo en medio de esta situación que prácticamente le da quiesencia a eso. Él es el jefe del Estado, es el principal representante del país. Está bien y todo que la corrupción, y tú le crees que toda la porquería que tuviera para atrás, pero es el país. Si el informe dice que es el PLD y Danilo, está bien. Pero el informe no dijo el PLD y Danilo, el informe dijo República Dominicana. Entonces hay que tener cuidado con algunas cosas. Entonces cuando yo veo eso, y yo me pondría mañana en los zapatos de esa jueza, y yo no sé hasta qué punto yo me atrevería a fallar solamente en buen derecho, si toma en cuenta otras atenuantes que estamos viendo en el ambiente. Y habría que hasta que entenderlas, porque la verdad es que no parecería que desde el propio, ahora mismo ni siquiera parece que desde el propio Estado hay espacio para la defensa de un Estado de Derecho, garantía para todos, con independencia real, no solamente de sectores políticos internos, sino hasta de aspectos geopolíticos. Eso es así. Bueno, tenemos que irnos a publicidad. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve.